Muy amados hermanos, amigos que están con nosotros este día, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle por favor a que me acompañen a leer la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, hermanos, Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 10, 11, 12 y 13. 10, 11, 12 y 13 de Hebreos capítulo 2. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, mire qué hermoso, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Amén al Señor. Me parece de toda bendición saber que Dios el Padre ha dispuesto adoptarnos hijos suyos. Me parece de tanta bendición saber que Dios el Padre tiene propósito para nosotros y que, como lo hemos examinado en otras ocasiones, lo dice Romanos 8, 29, que a los que antes conoció, ¿no? Los que fuimos conocidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, dice, a estos predestinó, le dio previamente, desde entonces les dio un destino en Cristo. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, En este pasaje hace hermosa referencia diciendo que convenía a Dios el Padre entonces, que para cumplir su objetivo de tener muchos hijos, aunque debía pasar por perfeccionar a su único hijo por aflicciones, perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. Es hermoso como lo dice respecto del Padre, su compromiso, su disposición, pero mire cuán hermoso es lo que dice respecto del Hijo. Dice, porque el que santifique los que son santificados. Y el que santifica es Cristo siempre, ¿no? Lo santifica por la palabra. Lo dijo el Señor cuando oraba al Padre en Juan 17, capítulo 17, verso 17. Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación viene por la palabra del Señor. Sí, pero Cristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Cristo es el verbo de Dios. Entonces el que santifica es Cristo y los que son santificados, claramente nosotros. Dice que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Sí, pero somos todos de uno en la condición de hijos respecto de nuestro Padre. Ese es el punto, pues. Aleluya, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y entonces va a decir, y por eso es que el Hijo, dice el unigénito, bendito sea, no se avergüenza. Oh, aleluya. Versículo número 11. Porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Entonces el Padre está dispuesto en adoptarnos y formarnos como hijos suyos. Pero el Hijo, el bendito Hijo, está dispuesto a compartir su condición de hijo. A compartir la herencia entonces. El Evangelio de Lucas muestra
Una figura que la iglesia conoce mucho, solo la vamos a tocar tangencialmente. La figura de este jovencito que se fue de la casa, el hijo menor. Un padre tenía 2 hijos y el menor se fue de la casa, habiendo pedido antes su herencia. Y dice que le fue mal, obviamente le fue mal, lejos de la casa, a nadie le va bien, le fue mal fuera de la casa. Y cuando reacciona por la acción del Espíritu y vuelve, el padre se goza, se regocija y hace fiesta para recibir a su hijo. Pero es recibir a un hijo que estaba perdido, dice. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. ¡Uy, gloria! Dígame que es una figura de nosotros, absolutamente. Es nuestra figura. Estaba hablando de nosotros el Señor cuando dio esta parábola. Se refería a nosotros. Nosotros estábamos muertos. ¿O no, mi hermano, mi hermana? Porque la paga del pecado es... Nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos sin esperanza. Nosotros estábamos comiendo junto con los cerdos. Pero vino, aleluya, la acción del Espíritu Santo en nosotros y nos permitió oír la voz del Señor que nos llamaba. Aceptamos el llamamiento, hemos venido al Señor. Y ahora se produce una cosa que no se produjo en el escrito de Lucas respecto del hijo pródigo. La escritura dice, cuando este hijo viene, el padre lo recibe y hace fiesta. Luego llegó el hijo mayor. Aquel que cuando el menor se fue, el mayor quedó como hijo único. Dueño de todo, administrando todo. Él era el señor de la casa. No había que repartir nada. No había ninguna competencia de nada. Tenía a su padre solo para él, tenía la casa solo para él, los criados lo veían solo a él, el dinero, aparte de la herencia ya repartida, todo lo demás le pertenecía solo a él, era el hijo único, ni le digo la herencia que le esperaba a ese. Entonces cuando el padre hace fiesta para recibir el regreso, la resurrección de aquel hijo que estaba muerto pero que ha revivido, entonces llega el mayor y dice, no, esto no está bien. Y usted sabe, no quería entrar, mandaron a unos criados a hablar con él, se negó, finalmente tuvo que salir el padre para trabajar y tratar con él. Había en él una disposición de no a su hermano que había muerto, no lo recibamos, no corresponde, no porque él perdía, pues hermano amado. Qué hermoso es, qué hermoso, aleluya, qué hermoso es lo que pasa con Cristo, el bendito Hijo. Convenía al Padre que para llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aunque Él fue perfeccionado por aflicciones, y aunque tuvo que pasar por la cruz, y aunque tuvo que sufrir todo aquello que la Escritura nos revela que sufrió, sin embargo, bendito sea el que nos santifica. Dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, declarando desde la profecía de los Salmos: anunciaré tu nombre, dice a mis hermanos. Y en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de mis hermanos, te alabaré. Aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, es que podemos ahora, me parece, entender con un poco de mayor claridad textos como el de Juan capítulo 1. La iglesia conoce, si lo puede recitar mejor, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. El verso 11 dice, hablando de Jesucristo, el bendito Hijo, dice: a los suyos vino y los suyos, la familia, los connacionales, el pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, y los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, más a todos, amén, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debo compartir un par de textos más, pero qué gana de quedarnos aquí, amados hermanos. Es por esto de que los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, el Padre dispone una instrucción en autoridad. El Padre decreta que cada uno de estos que creen en Cristo y que le reciben en su vida, sean hechos, sean trabajados, sean formados, a fin de que, como dirá la Escritura, finalmente sean hechos a la imagen del bendito Hijo de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es que necesitamos ser hechos hijos de Dios? Acompáñenme a Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Sabe por qué fue necesario que el Padre diera la potestad de que fuésemos hechos? Verso 43, el Señor dice a las gentes: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les hablo? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra, no pueden escuchar, tan sordos, nada entienden, nada saben. ¿Y por qué? Verso 44, mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué hay de ese padre? Él dice, ha sido homicida desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde cuando engañó a Adán y Eva. Porque el que hace pecado, la paga del pecado es muerte. Y provocó en Adán y Eva, con engaño, que desobedecieran a Dios y pecaran. Él ha sido homicida desde el principio. Luego trabaja con Caín para que asesine a su hermano Abel. ¿Usted lo recuerda? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente en este texto hay una doble referencia a la acción del maligno, de Satanás, su condición de homicida, de andar buscando, no destruir. Juan capítulo 10, el Señor va a decir que este ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Homicida desde el principio, sí, pero además, como lo mostró en el huerto, él siempre que habla mentira, porque dice que él es el padre de la mentira. Entonces, de paso que sea, digamos que cada hombre y cada mujer que habla mentira con facilidad, cada hombre y cada mujer de cuya boca nunca sale una palabra de Dios, una palabra de edificación, una palabra de vida, sino que la mentira, el engaño, la traición está en su boca, es porque tiene un padre, este padre de la mentira, este padre que es homicida de siempre. Entonces, si todo hombre y toda mujer que no ha venido a Cristo tiene a este padre que es homicida y mentiroso, necesita o no necesita cambiar de casa, cambiar de paternidad. Por eso es tan hermoso que al venir Jesucristo, y puesto que los suyos no le recibieron, dice más a todos, aleluya, más a todos los que le recibieron, gloria a Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, en Efesios capítulo 1, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, que deseo de leer, pero permítame hacerlo desde el versículo 3 a lo menos. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice, el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5, por favor. En amor, habiéndonos predestinado. De esto algo ya hemos dicho. Habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué necesitábamos ser adoptados por Dios? Porque no éramos sus hijos, amados hermanos. Teníamos otro padre, aquel que es homicida desde el principio, aquel que es el padre de la mentira. Ese fue nuestro padre antes. Pero bendito sea el Padre que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó en Cristo para ser adoptados, hijos de Dios, por medio de Jesucristo, el bendito Hijo. Por eso que es tan interesante, amados hermanos, hablo a los amigos, es tan interesante venir a Cristo, es tan interesante creer en Cristo el Señor, es tan interesante recibir a Cristo en su vida, ofrendar su vida a Él, reconocer que si Cristo murió por ti y por mí en la cruz, te compró, amigo, te compró el Señor con su sangre, con su carne partida, con su cuerpo destruido, por ti y por mí. Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Por tanto, Él nos ha comprado para que seamos suyos. Pero no te forzará el Señor. Pudiendo hacerlo, no te forzará el Señor. Sino que Él más bien dirá: yo soy la puerta y el que por mí entrare. Tantos le han despreciado y no han querido entrar. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguno puede acceder a Dios el Padre si no es a través mío. Él dice: vengan a mí, todo lo que estén cargados y trabajados, yo les voy a hacer descansar. Hay un llamado permanente y precioso de parte del bendito Hijo de Dios. Pero eso requiere una decisión, amigo. Eso requiere que reconozcas que la vida que has tenido pudiera ser que incluso, sabemos que en la mayoría de los casos no es así, pero alguno pudiera pensar incluso que ha tenido una vida exitosa, le ha ido bien en la profesión, en el trabajo, en el negocio, hecho andar una empresa y ha andado bien aquello y está contento. Decimos que bueno, pero ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Bajo qué esperanza vives? ¿Qué viene para tu vida después que cumplas aquí los 80, 85 años? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu alma que es eterna? Porque Dios te la dio eterna. ¿Qué va a pasar contigo, amigo, hermano? Si tú te estás preguntándome qué va a pasar conmigo, por gracia de Dios, tengo promesa del mismo Dios y Padre que dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí. El mismo Dios y Padre me ha dado promesa a través de Cristo su Hijo. Y ha dicho que en la casa de su Padre o en la casa de nuestro Padre hay lugar para nosotros. Y Él dijo: yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Por lo tanto, tengo promesa firme, tengo promesa fresca del Señor. Yo estaré, bendito sea, en la casa de mi Padre eternamente y para siempre. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Puedes declararlo? ¿Puedes decir que tu vida está afirmada en Cristo el Señor? ¿Puedes decirme que tienes testimonio de que eres hijo de Dios? Porque si no eres hijo, tu verdadero Padre, aquel que es homicida desde el principio, aquel que solo busca hurtar, matar y destruir, solo provocará eso en tu vida. Y Él no te puede dar ninguna esperanza porque Él está condenado a muerte eterna en los infiernos. En el nombre del Señor, acércate al Señor. Ven al Señor, ven al Señor, ven al Señor. Y mientras, acompáñeme hacia su izquierda en la Biblia, Gálatas, capítulo 4, amados hermanos. Gálatas, capítulo 4. Gálatas entonces, ¿no? Capítulo 4.
Es verdad que hay cosas que en estos tiempos a los hermanos les ocurre. Hay cosas que a veces uno no entiende porque, claro, uno dice, pero es que ¿por qué tengo que hacer todo bajo instrucción? ¿Y por qué me mandan con todo? ¿Y porque la palabra es todo? ¿Y no puedo hacer lo que quiero? ¿Y no puedo hacer lo que me gusta? Oh, bueno, qué bueno que no podamos hacer lo que nos gusta, hermanos. Porque si hiciéramos lo que nos gusta o lo que nuestro corazón nos dictamina, haríamos como el jovencito aquel que pidió su herencia estando su padre vivo y se fue lejos a vivir perdidamente y vivió perdidamente y terminó alimentándose con los cerdos. Qué bueno que no podamos hacer lo que nos gusta. ¿Sabe por qué? Qué bueno que el Padre ha dispuesto procesos de formación, de crecimiento. Mire, en el 4.1, por favor, de Gálatas 4.1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, ¿de quién está hablando? De nosotros, hermanos. Entre tanto que el heredero es niño, porque estamos en formación, estamos aprendiendo. Entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, claro. Hay decreto que dice que el hijo es el heredero, es señor, potencialmente señor de todo. Sí, pero hoy día no puede. No puede gobernar, no puede dirigir, no puede administrar nada. Está en la misma condición de un esclavo, verso 2, porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mira el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que el Padre señala, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese, aleluya, para que comprase a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? Amén. Recibiéramos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, dice el Espíritu, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, mira el 7. Ya no eres esclavo. ¡Aleluya! Partimos en el 4.1 diciendo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En nada difiere. Sí, pero mira el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. No importa que seamos pequeñitos todavía, hermano. Hemos citado antes, capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 34-35, el Señor hablando exactamente de esto. Él dice, todo aquel que hace pecado es esclavo, esclavo es del pecado. Y el Señor agregó, pero y el esclavo no queda en la casa, el esclavo no queda, el hijo sí queda. Entonces, ¿qué dice aquí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¡Gloria a Dios! A lo mejor somos hijos pequeños todavía. A lo mejor todavía no nos manejamos tan bien. A lo mejor no podemos caminar solo. Todavía el Padre tiene que llevarnos, no con sus manitas allí. Bueno, pero dice, ya no eres esclavo, bendito sea, sino hijo. Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Si me acompaña Romanos, capítulo 8, hermanos. Romanos, capítulo 8. Necesitamos vivir juntos este proceso. Necesitamos vivir juntos este proceso. Yo les ruego, seguramente no vamos a poder entrar en el análisis de cada texto, pero le ruego a usted que pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría para marcar ahora, para dejar la hojita apartada, separada, y luego volver a trabajar allí y orar al Señor. Mire, por favor, capítulo 8, versículo 14, hermanos, 14. Porque todos los que son guiados, perdóneme. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es fundamental que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Es urgente, fundamental, mi hermano. Porque ese es el más alto testimonio de que somos hijos de Dios. Mira el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Leíamos allí en Gálatas también.
Leíamos en Gálatas que ya no eres esclavo, decía, sino hijo, aunque pequeño, pero hijos. Y aquí dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Por el cual clamamos, Abba Padre. Verso 16, que la iglesia conoce mucho. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de... A ningún hijo de Dios puede faltarle este testimonio, hermano. No puede vivir en paz si no tiene este testimonio, si no tiene convicción profunda de que Dios ya le adoptó, que usted es hijo de Dios. Y si hijo, entonces heredero, dice la Escritura. Versículo número 17. Y si hijos, o sea, si tenemos testimonio del Espíritu Santo, de que somos hijos, si ese testimonio está, entonces dice, y si hijos, amén, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en este mismo capítulo hay un versículo que también conocemos. El 28 va a decir que a los que aman al Señor, en condición de hijo a padre, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todos aquellos que están bajo el propósito, dice. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que el bendito Hijo sea el primogénito, el primero, pero en una familia de muchos hijos, el primogénito entre muchos hermanos, Entonces uno observa, amados hermanos, o puede observar por la gracia de Dios, de cómo es que el Padre ha reunido todo, cómo el Padre ha trabajado a través de los años, a través de los tiempos, con una palabra suya, esa palabra que todo lo sostiene, que todo lo mantiene funcionando a su perfección, a la perfección de Dios el Padre. Uno observa que la palabra de Dios no ha fallado en nada, sino como la palabra profética, solo por citar dos textos. Si usted me acompaña a Isaías 54:1, hermanos, Isaías 54:1 va a decir: regocíjate, estéril, la que no daba luz porque no podía, no le correspondía. Regocíjate, estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Está diciendo que hay una casa, hay una familia donde hay una mujer que nunca, por su esterilidad, nunca pudo dar hijos. Sin embargo, para ella hay una canción de júbilo, hay una canción de alabanzas, porque hay una palabra de Dios que va a permitirle entonces establecer esperanza en su vida. Una esperanza que se manifiesta aquí en el capítulo 9 de Isaías. Isaías 9, versículo 6, dirá respecto de esta estéril. En el 9:6 va a decir: porque un niño nos es nacido. Hijo, aleluya, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y reinará eternamente y para siempre. El Espíritu Santo, vamos a cerrar allí. El Espíritu Santo utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y va a dar el testimonio de cómo es que Dios usó otras formas para anunciar no solo la venida de su Hijo, sino nuestro proceso de adopción. Entonces, respecto de los hijos de Abraham, el hijo que tuvo por la criada Agar y el hijo que tuvo de Sara, su mujer,
Él va a decir, si me acompaña en el verso 25, por favor, Gálatas 4:25, porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, la Jerusalén actual, la que no se ha rendido a Cristo, la que no ha entregado su vida al Señor, la que no ha proclamado que Cristo es el único Señor y el único Rey. Dice que esta Jerusalén actual está junto con sus hijos, está en esclavitud, está en esclavitud. Más dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 27, porque escrito está, mira el cumplimiento precioso, porque escrito está, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac somos hijos de la promesa. Mire, si usted observa, no creo que siempre podamos contar con todo el tiempo que quisiéramos, pero es tanta la profecía y es tanta la palabra que se va confirmando de que Dios el Padre no busca como primer objetivo en nosotros que tengamos tal o cual religión, que asistamos a tal o cual lugar o que tengamos tal o cual forma religiosa. Lo que el Padre busca es que al venir a Cristo seamos adoptados hijos suyos. Lo que el Padre busca es que al venir y tomar la vida del bendito Hijo de Dios, seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el Padre y Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos, una gran familia de muchos hijos que Dios ha dispuesto establecer para su gloria. Amados hermanos y amigos, reciban en el nombre de Jesucristo, reciban este llamado del Señor. Él quiere que ninguno de nosotros se quede sin paternidad y se quede sin herencia. Para eso, Él envió a Cristo, su amado Hijo. El que no le ha recibido, recíbale ahora. Aleluya. En el nombre de Jesús, recíbale ahora. Allí donde esté, incline su rostro. Si puede, te inclinas físicamente, te humillas de rodillas y te dices, Señor, recíbeme. Recibo a Cristo en mi vida. El hermano que ha estado retirado, este es el tiempo para que vuelvas al Señor. Este es el tiempo para que provoques que haya fiesta en la casa, porque el hijo que estaba perdido ha sido hallado y el que estaba muerto ha sido revivido en Cristo. Y los demás amados hermanos, los que todavía permanecen en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, los que tienen testimonio de que son hijos de Dios, prorrumpan en cántico, prorrumpan en alabanzas, como dice la profecía, porque el bendito Dios de los cielos ha provisto paternidad para nosotros. Somos hijos, hijos del eterno, del santo, del bendito Dios de los cielos, con un tremendo hermano mayor, Jesucristo, nuestro bendito Señor, a quien damos gloria, honra y alabanzas por siempre y para siempre. Amén. Gracias al Señor.